Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles como siempre a usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana de día lunes 13 de julio. Desde luego invitándole siempre a usted a que no desmaye de su interés por cumplir las metas que se ha trazado, ¿verdad? Que pueda de alguna manera poner y doblegar ese esfuerzo para que todos aquellos objetivos que usted se ha trazado puedan cumplirse esta semana, ¿verdad? No desmaye, usted póngale mucha fe, mucha esperanza para poder de alguna manera cumplirlos como tal. Esta mañana de día lunes queremos abrir la programación semanal, obviamente tocando siempre temas del interés nacional. No sin antes poner en perspectiva lo que este fin de semana trajo consigo la atención de todo el mundo, como fue la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad en México, que seguramente ha traído consigo movimientos muy importantes a nivel de la región centroamericana y particularmente de México, sobre todo porque ya en nuestro país hay una alerta de la policía para estar a la expectativa sobre el desplazamiento que podría tener este narcotraficante, el cual en el pasado, según la misma versión noticiosa, había estado residiendo en nuestro país. Así es que de alguna manera vamos a esperar en el transcurso de la semana cómo sigue el curso de la situación para poder poner en perspectiva una situación de esta naturaleza que seguramente pues tenga vinculaciones a la política doméstica o a los quehaceres domésticos en nuestro país. Por eso es que esta mañana de día lunes queremos abrir también la programación semanal adelantando un tema que ha provocado como antesala a su posible aprobación o no, un debate muy fuerte que tiene que ver con el buen uso de las redes sociales y las penalidades en las que puede incurrir un cibernauta que las utilice para cometer agravios, escondiéndose en el anonimato contra la imagen de personas, llámese públicas o no. Este tema obviamente se pone de moda porque estamos en una era de la globalización, en donde no podemos como sociedad obviamente escondernos o mantenernos al margen del buen uso de la tecnología, pero tampoco podemos, llámese usted y yo o cualquiera, ser víctimas en las redes sociales por la mala educación de otros. En medio de este debate está un tema que se llama cultura y educación cibernética, y a esto sumo otro elemento que es el tema de los alcances que puede tener esto con respecto a la libertad de expresión. Para abonar al tema, con otros puntos importantes, nos enlazamos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida esta mañana de día lunes. Lorena, buenos días. Es importante conocer también elementos que nos puedas dar para poder entender mejor la temática que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Gracias, Ernesto, buenos días en el estudio y para nuestros televidentes. Como ya lo mencionabas, los diputados decidieron darle más análisis a esta propuesta contra los delitos informáticos debido a que, como está redactada en estos momentos, riñe con otras normativas como el Código Procesal Penal, además de que algunos políticos consideran las medidas demasiado rigurosas, ya que establece hasta 5 años de cárcel. Veamos. En segundos, las redes sociales pueden volver famoso a alguien o, por el contrario, desprestigiar su imagen. Es el poder de estos medios de comunicación que, a juicio de algunos políticos, debe ser delimitado. Hay importantes temas que deben de protegerse a través de redes sociales, como por ejemplo la pornografía infantil, que es un delito aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, para esto yo creo que tenemos que prepararnos, capacitarnos y no dejarnos ir a la ligera. Verdadero o falso, lo cierto es que a través del ciberespacio circula todo tipo de información. Por ejemplo, el supuesto ataque contra Casa Presidencial, que el Ejecutivo lo atribuye a rumores de la web, que deben investigarse. Hay una cantidad de informaciones que se están procesando a nivel de nuestra policía, de nuestra inteligencia, de la fiscalía,
y todo eso va a ser procesado adecuadamente. Lo importante es reafirmarle al país entero que vamos a seguir en esta batalla. El anteproyecto de ley, además del daño a la integridad, busca frenar la difamación, calumnia e injuria. Ernesto, te comento que la iniciativa original fue del exdiputado Douglas Avilés, quien propuso incluir estos delitos dentro del Código Procesal Penal. Sin embargo, la Comisión de Seguridad decidió que era necesario un documento aparte, y es la discusión que se tiene en estos momentos. Con eso vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Sería bueno que nos pongas en perspectiva de dónde nace esto, por qué nace, cuál es el objetivo, quiénes pueden verse afectados de alguna manera, si queremos verlo desde ese punto de vista, con hacer este tipo de reforma o esta ley específica que combate precisamente el delito informático. Por eso a mí me ha llamado poderosamente la atención que ya a la luz del nuevo texto la discusión se ha centrado más bien en el funcionamiento de las redes sociales, por ejemplo, o en hechos relativos al honor o la dignidad de las personas. En mi proyecto original eso no estaba contenido de ninguna manera. En síntesis, este instrumento lo que perseguía era detener una serie de acciones que con el avance de la tecnología son una realidad. Y voy a poner el caso insignia. El caso insignia puede ser este. Hay fondos de Taiwán que envió el gobierno de Taiwán a este país. Y esos fondos llegaron a un banco de Costa Rica en la Uruca. Venían a nombre del cheque de un expresidente de la República. Ese dinero vino al país, tenía una fuente, se fueron para el Caribe, no sé si a las Islas Caimán, a dónde diablos se fueron, eso lo sabe la Fiscalía más que todos nosotros. Evidentemente se han desaparecido 10, 15, 20 o 30 millones de dólares, y entonces en las redes sociales, ¿por qué nosotros como salvadoreños no tenemos el derecho de expresar lo que sentimos? Pero tú lo decís a título personal. No, y lo digo yo. Yo estoy convencido. Estoy convencido. El problema es cuando viene alguien, por eso se sabe, y ya no dijo de los 10 millones dónde están, sino que los tiene X personas en su casa. Pero entonces ahí está el Código Penal y Procesal Penal, está en el Código, solo termino la idea, es decir, está el Código Procesal Penal, y la persona que se sienta agraviada, que vaya a presentar la denuncia, si es que aquí no hay secretos, ahí están los expertos, te lo podrán decir. Si a una cuenta existe una IP, o sea, una identificación, y es rastreable, si anonimato no hay, que una cosa es que si Luis Cardenal, Federico Hernández no se ponen el nombre que debe ser, o Neto Mason es la Pamela no sé qué diablos, o sea, eso, pero aquí hay una IP, una dirección electrónica que está ligado a una cuenta que produce un efecto, eso se puede perseguir. El error de los diputados, y ahí termino, Ernesto, yo brevemente, es querer meter en la Comisión de Delitos Informáticos un tema que ya es de una sensibilidad social, que es la libertad de expresión. Walter, cuando dice las cosas, las dice y las sostiene él. El problema es cuando viene alguien y se esconde en ese perdón por el nombre, no sé si Cipitío SB, la Ciguanaba SB, no sé. Y comienza a hacer una serie de locubraciones y que de alguna manera se vuelven virales, y eso te afecta un poco la honorabilidad. Sin embargo, en las redes sociales sí se cometen injurias, sí se cometen difamaciones, pero no puedes meter precedente. Lo que se establece, bien lo dijo el exdiputado Avilés, es multas. Excepcionalmente, si alguien es reincidente o se encarga como el troll, yo lo de troll realmente hay tantos. Y me dice la ley regular a tantos nombres que van saliendo cada día, troles, bloggers, esto, lo otro, sería interminable el Código Penal. O sea, se tiene que reglamentar, se tiene que haber protocolos. Indata se ha capacitado para crear equipos de respuesta a incidentes cibernéticos, por ejemplo, públicamente, privadamente, de forma educativa, para poder colaborar con el tema de la persecución del delito. Pero claro, lo que hay que regular aquí, bien lo dijo alguien aquí, es delitos informáticos graves. Los delitos, digamos, menos graves no puedes estarlos penalizando todo, y menos con cárcel. Ahora, yo no sé, el artículo 24 que leyó el licenciado Avilés, tengo entendido yo que las redes, creo que está mal engrapada lo que ha repartido la Asamblea, las redes sociales se mencionan en el delito de acoso sexual. Si bien el Estado, que normalmente tiene el poder punitivo, y bloquea y empieza a cortar internet a las personas, ese es un claro ejemplo de violación de la libertad de expresión. Yo por lo menos soy una persona que he puesto mi nombre
todo el tiempo en lo que yo he dicho y sostengo lo que digo, y yo me atendré a las consecuencias de lo que yo digo. O sea, y eso creo que es ético, y eso es una cosa que debe de hacerse siempre. Yo no creo que los periodistas tengamos un pedestal para ubicarnos en un sitio privilegiado. Eso sí, claro, no estoy pidiendo espacios privilegiados, condiciones privilegiadas para los periodistas. Aquel incluso periodista que en el ejercicio de su derecho de información y libertad de expresión abuse también de estos delitos, también debe ser responsable. ¿Cómo controlar de alguna manera el daño que se te puede hacer a través de estos instrumentos? Mira, ¿se puede hacer daño? Sí, se puede. Pero, nuevamente, hay que distinguir entre el daño que puede producir una crítica, porque también eso puede suceder, o el daño que puede producir un delito, una actividad delictiva. La manera de operar en redes sociales, las críticas en redes sociales, la opinión en redes sociales, por el boom de la tecnología, es el pan nuestro de cada día en la actualidad. Entonces, eso es bien difícil de detener. ¿Y no es una actitud delictiva inventarme una digamos, cosa sobre tu persona, por ejemplo? Sí, y antes solo decirte esto. Yo decía, a mí no me extrañaría que haya gente que se dedica a hackear cuentas, a robar información, a robar password y contraseñas, a estafar, a cometer otra clase de delitos, que podrían estar detrás de un esquema para seguir favoreciendo que no haya legislación que castigue estas actividades. El punto es cómo hacemos para castigar estas conductas sin tratar de generalizar todo lo que ocurre a través de las redes sociales, y que realmente sería imposible. Creo que ahora la Comisión tiene una nueva oportunidad de aprovechar en positivo todo este debate que se ha generado, para, en primer lugar, volver a revisar la redacción del instrumento, estos polémicos artículos, sacarlos y meterlos en el congelador y discutirlos bien, pero además una nueva ronda que creo que le vendría bien al país, de consultas, donde también se incorporen periodistas, profesionales del mundo de la informática, gente en protección de datos, porque sabes una cosa que no se ha dicho aquí, se confunde, y aquí hay un experto, lo que es el combate de conductas delictivas en el ciberespacio con protección de datos. Y una ley que nace desde los escritorios de una oficina no impacta, no sirve como sirve una ley que sale desde la ciudadanía. Yo creo que es importante contar con la opinión de los salvadoreños. Lo bueno es hacer uso responsable, respetuoso, como dice Juan Carlos, y así todos participamos. El problema es no venir con, digamos, a vociferar insultos, ¿verdad? Que eso ya no se puede hacer. Gracias a todos, les agradezco nuevamente. Gracias. Este es un esfuerzo más de Grupo Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.